Cae la tarde y en un rincón de la ciudad, en un pequeño jardín, alguien cuenta una historia, reflexiona en voz baja o conversa, paseándose bajo los árboles. Es hora de volver a casa, bajar la velocidad y darle tiempo al tiempo. Christian Warnken nos abre la verja de su jardín para que respiremos aire puro y oxigenemos el espíritu. En Pauta, aquí comienza Desde el Jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción. Y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez. Decía el poeta T.S. Eliot. Muy buenas tardes, queridos y queridas radiovidentes que me escuchan en Temuco, en Antofagasta, en Valparaíso, en Viña del Mar, los que nos siguen a través de pauta.cl o en Spotify o en YouTube. Estoy abriendo la verja de madera de mi jardín en este día martes 11 de agosto. Y recibimos una noticia, quienes nos interesamos por la lectura, nos interesamos por los libros, nos interesamos por este feble tejido cultural que cuesta tanto construirlo y levantarlo en este país desde siempre, por la desaparición, por el fallecimiento de un escritor, periodista, traductor del inglés, especialista en lengua inglesa y norteamericana, Juan Manuel Vidal, solo a los 49 años. Él fue columnista de La Tercera durante 13 años. También participó en la revista Capital, fue corresponsal del Mercurio y últimamente producía unos podcasts muy interesantes que tenía que ver con lecturas, con esas lecturas que hizo él siempre desde niño. Él fue un lector infábula, como diría Humberto Eco, y lector lejano a la academia. Muy sensible, muy sagaz, muy exigente, según sus propias palabras, lo dice él: siempre fui lejano a la academia y no creo en ella. Creo que para ser comentarista o reseñista es muy importante haber sido buen lector. Fui buen lector desde niño. Hablaba de la crítica académica como una crítica autofagocitante, que solo los académicos se acercaban a ello. Y uno en realidad agradecía, a los autores temblaban desde luego, pero uno como el lector agradecía esta libertad que tenía Juan Manuel Vidal. Caramba, que es difícil, me imagino, ser crítico literario en un país tan pequeño como este, donde uno se puede topar con el autor o en un cóctel o en un lanzamiento. Bueno, él no frecuentaba ni no le interesaba esa vida social. Juan Manuel Vidal era un navegante y ahora partió en otras navegaciones. Y él dijo, cuando se retiró de la columna y escribió la última columna en el diario La Tercera: yo consideraba que defender viril o reciamente una estética afín era lo menos que podía hacer antes de dar pasos más radicales en la vida, como reproducirme, adquirir una vivienda, invertir en fondos mutuos o salir a la casa de herencias, dijo Juan Manuel Vidal. Y el día domingo, Alfredo Jocelyn Holt, historiador, dedicó su columna habitual de los días sábados a Juan Manuel Vidal. Quiero leer dos fragmentos de esta columna, que es una columna en realidad muy, muy emotiva, porque Alfredo Jocelyn Holt lo conoció desde niño a Juan Manuel. Dice Alfredo Jocelyn Holt: era sido lector de todo, en especial de vidas ajenas. En 2 ocasiones distintas me regaló libros con que andaba en ese momento, o quizás me los trajo intencionalmente pensando que me gustarían. Una biografía de Richard Francis Burton, traductor de Las Mil y una Noches, y las cartas del historiador Hugh Trevor Roper, de 33 años, a un Bernard Berenson de 82, desde Oxford a Villa Itati. Y más adelante cuenta Alfredo Jocelyn Holt que pareciera que Juan Manuel Vidal estaba preparando o escribiendo un libro que no sabemos si quedó inconcluso o no, sobre Ezra Pound en St. Elizabeth. Interesantísimo. Pero dice Alfredo Jocelyn Holt: Manuel era modesto, quizás por lo tímido, aunque si se enojaba hacía valer su estatura. Me cuento entre los agradecidos a quienes defendió
y varias veces. Y hoy día nos acompaña de jardín a jardín, de biblioteca a biblioteca, Alfredo Jocelyn Holten desde Jardín. Qué gusto de tenerte aquí, Alfredo. Un gusto, Cristian, muchas gracias por invitarme y para hablar sobre Juan Manuel especialmente. Muchas gracias. Lo primero que te quiero preguntar es, ¿cuándo y cuántas veces te defendió? ¿Y de quiénes? Me defendió muchas veces. Eso lo dejo para cuando yo escriba algo medio autobiográfico, pero sí, me defendió. Y él me hizo una entrevista una vez que me encontró en el metro, y entonces hacía especial hincapié en eso. Salió en la revista Átomo, y en la cual y empieza la entrevista con eso. Me introduce, que yo le digo: mira, Juan Manuel, estábamos ahí al lado de la llegada del vagón, y le dije: déjame, movámonos un poquito más atrás. ¿Y por qué? Mira, es que yo tengo muchos enemigos. Y entonces él se sorprendió, entonces nos retiramos para atrás, y entonces hacía hincapié en eso. Y Juan Manuel tenía esa especie de timidez que es muy propio de la gente muy alta, y entonces muy curioso, entonces como que se baja, entonces tenía algo medio paternal al mismo tiempo. Entonces, y yo lo conozco cuando él era muy chico. Era 17 años mayor que él, pero a su vez yo soy muy amigo de su padre, y también hay una diferencia más o menos lo mismo. Su padre tanto como más que yo, entonces soy muy de su casa, y conocí a dos bisabuelos de él, y yo no estoy seguro que él los conoció. Oye, Alfredo, y de alguna manera tú describes acá, para partir hablando un poco de su historia, de su origen, de dónde viene él, de alguna manera él pertenece a un ambiente que tú dices chileno a la antigua. Bueno, y colocas entre paréntesis, irónicamente, es que Chile cambió, que es la idea que ya se impuso casi como una verdad absoluta desde octubre del 2019, ¿no? A ver, ¿y en qué sentido uno puede vincular, a pesar de que no estoy diciendo que venga solamente de ahí, pero en qué sentido uno puede vincular el estilo, la manera de ser de Juan Manuel Vidal con ese Chile a la antigua que tú describes? Es muy fascinante, porque por el lado paterno y materno desciende de una cantidad de próceres para atrás, y familias muy conocidas de José Manuel Carrera, por de pronto, y otros, pero también del mundo ese que venía desde Europa hacia fines del siglo XIX, etcétera, del siglo XVIII, etcétera, etcétera, y tiene todas esas dimensiones muy curiosas que explican el cosmopolitismo. Esta es una casa, la de su padre, que es coleccionista además, muy notable, que está muy fascinado con el siglo XVIII, y entonces le fascinaba el siglo XVIII, aun cuando Manuel trabajó muchísimo el siglo XIX, pero el siglo XVIII. Pero es una casa en que la comida es típicamente... Una vez fui a comer en esa casa, y la comida entera era nada más que hojuelas. Y era una comida en la noche, habíamos muy poca gente, pero evidentemente cuando se convidaba era porque se sabía que podían entender porque ese tipo de cosas. Alfredo, perdón, esa era una élite chilena anticlerical y libre pensadora, como dices tú aquí. Sí. Y ahí tal vez hay algunos elementos también del temperamento del temple de Juan Manuel, ¿no? Así es, y era muy curioso, porque él viene de una familia muy balmacedista, porque es Sanfuente, y por el lado de Sanfuente era muy balmacedista. Sanfuente es el que iba a suceder a Balmaceda, y yo tengo vínculos con Balmaceda, y teníamos grandes discusiones justamente por ese lado. Yo trataba a Balmaceda, que es mi tatarabuelo, como dictador, y él lo defendía. Entonces, no lo defiendas, lo que pasa es que tú serás balmacedista, pero yo soy Balmaceda, es distinto. Ese tipo de relaciones. Él era muy libre pensador, pero al mismo tiempo la casa estaba lleno de arte religioso, curiosamente, del siglo XVIII. Entonces, te das cuenta, es un cierto cosmopolitismo, es un pluralismo también, en que por un lado puede uno ser libre pensador, pero al mismo tiempo tiene un bagaje cultural que respeta el mundo colonial,
la tradición religiosa, etcétera, etcétera. Entonces, eso me parece que Chile cambió. Es decir, evidentemente que encontrar eso hoy día es muy, muy extraño. ¿Pero cambió para peor o cambió para mejor? Para peor, por supuesto que para peor. Pero eso lo dejemos para otra ocasión. Pero lo vamos a dejar para otra ocasión para que no te vaya alguien a saltar en el metro y no vas a tener a Juan Manuel que te proteja, pues, Alfredo, que te cuide. Sí, claro. Pero es que es curioso, por ejemplo, imagínate, alguien tuiteó el otro día al respecto de la columna mía, de que estaban choqueados con la columna porque yo hablaba nada más que de genealogía. Es decir, esto es ridículo, porque hablaba bastante más que de genealogía. Sí. Pero insisto en ese punto porque además yo me he reído mucho de la genealogía, por mi parte, entonces es medio ridículo. No confunden la historia con la genealogía, lo cual es absurdo. La historia la historia hace que los muertos sigan siendo vivos. Y eso me parece que dice relación con Juan Manuel y con su mundo, que me parece que él era muy respetuoso. Por ejemplo, Manuel tenía otra característica muy especial que la hizo notar Oscar Contardo. Por ejemplo, no se refería al tema político porque no le interesaba. Y eso era inaceptable en un mundo que hoy día todo se mide en función de repente, ha vuelto a mirarse de todo en función del filtro político. Entonces, ¿entiendes? Eso llama la atención. Él era una persona muy independiente y lo pasó muy mal por ser independiente en ese sentido. Ser periodista en un país que no tiene los medios para poder potenciar a una persona como él, que era un gran lector, un gran traductor, y finalmente termina trabajando en el último tiempo haciendo para 2 reseñas de 25 páginas de 2 libros todos los meses en la revista Cruciales online. Y eso llama mucho la atención, pero las hacía él a pulso, personalmente, como hombre orquesta. No es que exista aquí algo equivalente a Página 12 en Argentina, o Babelia, o el New York Review of Books, o el London Review of Books. Y no abundan los Juan Manuel Vial tampoco, digamos, los lectores refinados como él. Es decir, estamos volviendo un poco al tiempo que escribió un poco Andrés Bello cuando llegó a Chile, que decía, circula por ahí un papel, refiriéndose a, no sé, al diario de ese momento, el único diario que circulaba en Santiago, a diferencia probablemente de mayor prensa que había en Caracas o en Londres, de donde él venía, ¿no es cierto? Exacto. Ciertamente que en cooperación con Caracas, definitivamente. Y él también le decía a Miguel Luis Amunati, a su discípulo preferido, y le decía, escriba, que en Chile nadie lee. Oye, pero eso hoy día es una verdad del porte de un buque, es decir. Total. Y además, imagínate que haberse especializado fundamentalmente en lengua inglesa, tanto en literatura norteamericana como inglesa, preferentemente del siglo XIX o hasta mediados del siglo XX. Eso también lo hace como... Era una persona que estaba muy vinculado con una literatura de culto. Entonces, ahí se reduce también el público que podría estar interesado. Claro, entonces llama muchísimo la atención de que se muere y de repente pasa a ser trending topic en Twitter. Y entonces, oye, pero eso es el pago de Chile que hablaba Gabriela Mistral, el ninguneo, y bueno, ya sabemos todo eso. Sí. Alfredo, a ver, no sé si tú seguiste alguna de las críticas, seguramente leíste varias, no todas. Yo he estado releyendo algunas de las críticas de él. Una de las características que no se amilanaba ante autores consagrados, que podía ser bastante radical en su juicio y al mismo tiempo era muy apasionado en ensalzar y relevar autores que él consideraba, Germán Marín entre otros, Pedro Lemebel, bueno, varios. A ver, ¿cómo lo caracterizarías tú como crítico? ¿Qué es lo que relevarías de él? Lo que yo subrayaría es que él tenía una preferencia por los personajes que escriben o acerca de los personajes que son caracteres en las novelas y demás. Eso me llamaría la atención. Y entonces la biografía es fundamental para las vidas ajenas, es fundamental para Manuel.
Y por lo tanto también hizo traducciones en ese sentido, de Oscar Wilde, de trabajos de Oscar Wilde, de Lytton Strachey, de John Dos Passos, y John Byron, el abuelo de Lord Byron, que tuvo un naufragio en las costas del sur. Él buscaba estos personajes, porque en cierta medida él mismo era un personaje. Entonces entendía la psicología detrás, me da la impresión. Y entonces podía identificar muchas veces cierta impostura de algunos autores. Y eso no tenía perdón. Ahí él arremetía con todo. Pero era muy polvorita, producto de las injusticias y demás que él veía, por un lado, pero al mismo tiempo era una persona muy reflexiva, entonces, y era cero violento. Y entonces la timidez requería que fuera más intenso de lo que quizás podría haber sido de otra forma. Eso me llama la atención. Oye, Alfredo, tú dijiste ahí que él era un personaje. ¿En qué sentido era un personaje? ¿Quién era su personaje? Era un personaje en muchos sentidos. Es decir, me parece que le fascinaban todos estos personajes como Richard Francis Burton, que fue un explorador, que un hombre militar, que tradujo las Mil y una Noche y otros textos clásicos de sociedades orientales, antropólogo. Pero atravesó el Atlántico en un velero. Yo tenía entendido que era con otra sola persona, otras personas han dicho que eran con dos más, pero parece que se peleó con los otros, y por lo tanto tenía que poco menos que capitanear solo y no dormir. Todos estábamos en ascuas, que es lo que le había pasado. Era bien curioso. En ese sentido es un personaje. Es un personaje en el sentido también de que intelectualmente se formó solo. No hay ninguna universidad que lo haya formado, ni nada. Es decir, cuando supe que había traducido, estaba aterrado, porque las traducciones, particularmente del inglés, son terroríficas. Y además no tenía idea cuándo había aprendido inglés. Y cuando lo vi, quedé asombradísimo. Es un extraordinario traductor. Entonces, en ese sentido, me parece que es muy singular, es muy individual, es difícil ponerlo en un nicho en particular, y tiene esta fascinación por individuos que son manejan un mapa muy grande, que se sale del Valle Central de alguna manera, etcétera, y que son extremadamente vitales. Y entonces hay que ver las 600 y tantas reseñas que él hizo de distintos libros y hacer eso. Y ver, ¿no es cierto?, cuál es el común denominador, de alguna manera. Es un personaje también, por ejemplo, en el funeral. Yo no tenía idea de que tenía tantos amigos. Sabía de muchos amigos, pero no es el tipo de persona de que, por ejemplo, que hubiera convidado a todos a sus amigos y por lo tanto terminábamos unos, todos otros conociendo. Él mantenía una relación siempre uno a uno con las distintas personas. También es una persona que, por ejemplo, un dato de familia, en la familia de su padre tendían a casarse muy tardíamente, al punto que, por ejemplo, su padre encuentra a su bisabuelo ya en el siglo XVIII, por ejemplo. Se saltaban esas generaciones con mucho tiempo entre medio. Entonces, hay elementos medio excéntricos que son curiosos. Él me regaló, por ejemplo, un libro sobre de Trevor Roper, que son estas cartas con Bernard Berenson, el historiador del arte, coleccionista y demás. Y Trevor Roper tiene a su vez un libro sobre un ermitaño inglés que trabajaba y vivía en la ciudad prohibida y estaba muy vinculado con la emperatriz china. Ese es el tipo de relaciones, es decir, él podría ser, claro, a lo mejor él tenía algo de rasgo del ermitaño, digamos, del arquetipo del ermitaño. Sí,
así, tenía elementos, ¿cómo se llama?, del ermitaño, era hosco, además entrañable y querible, pero evidentemente había que conectarse de alguna manera. Oye, y uno agradece este lector libre, este lector, porque hoy día de alguna manera la academia, por lo menos en el ámbito literario, ha fagocitado, como dice la literatura, se ha apoderado y ha estado casi de excusa para, no sé, para levantar discursos teóricos de identidades minorías, ya sabemos, ¿no? Las facultades de humanidad han sido arrasadas, y esto a nivel mundial, no lo estoy diciendo que sea acá. Entonces, que surjan estos lectores fuera de la academia, que caramba, que hay que tener coraje de hacer un camino propio ahí, me parece tremendamente interesante, porque de lo contrario la literatura queda secuestrada, diría yo, por esta academia. Entonces, total. Y en eso calzaba, yo tengo mis propios problemas con el mundo académico, justamente, y él empatizaba con eso. Él me defendió una vez porque pensaba que era el presidente del jurado y no querían darme a mí el premio municipal por la escuela tomada. Y guardando las distancias y demás, y se puso bastante firme en eso. Por ejemplo, entonces tenía una sospecha al mundo académico, claramente, en ese sentido, fundamentalmente. Pero mira, Cristian, ya que estamos en el desde el jardín, no sé si tú sabías que tuvo un vínculo con la jardinería. Sí, y me gustaría que exploraras en esa dimensión. Sí, porque lo conocí, es decir, estuve con él en Dunbar Notes, en Washington, que es una casona en Georgetown, y él vivía en Georgetown, y yo fui 2 veces a Washington, y una vez con mi hija Emilia y con la Sofía, mi señora, fue la segunda vez, y en esa ocasión nos hizo un tour de Dunbar Notes, que es un lugar maravilloso que yo me fascina, porque tiene arte bizantino. Además, hacen estudios de paisajismo, porque es una casa gigantesca con jardines maravillosos, y tiene un pabellón hecho por Philip Johnson de arte precolombino. Es realmente un lugar extraordinario. En este lugar, Dunbar Notes, se hizo una famosa conferencia donde se creó las Naciones Unidas. Es una gran casona tipo inglesa, Georgian, norteamericano, magnífico. Y en ese momento Manuel trabajaba como jardinero ahí. Y entonces fue una dimensión, entonces me mostraba todo el jardín y dónde trabajaba y cómo cambiaban las flores y cómo cambiaban y hacían podas y tenían la correspondiente, ¿cómo se llama? Eso que hacen, ¿cómo se llama? Depósitos con hojas para fertilizar, etcétera. Era muy fascinante. O sea, él podría haber sido un naturalista de esos que tuvimos acá en Chile, pero perfectamente, lo veo siendo un naturalista, ¿no? No, y al mismo tiempo me llevó a otro lugar. Lo que pasa es que yo viví 13, 14 años en Washington, entonces teníamos ese vínculo justamente sobre el tema de Washington. Manuel, esto antes ocurría con los expatriados en París, pero es muy raro que tenga uno expatriados en Washington. Eso es extraño, pero existe esa fauna también. Y Manuel, sabiendo que yo tenía todos estos lugares especiales y además coincidía que él estaba en Dunbar Notes, quedamos en ver ahí, pero también me llevó a la Phillips Collection, que es otra colección, un museo precioso, extraordinario, y vimos una magnífica exposición de Willard, de los impresionistas. Entonces tenía estas sensibilidades tan múltiples, que es muy de jardinero, es decir, en el sentido de que están mirando, ¿no es cierto?, la flor en particular, el arbolito en particular, hablarles para que respondan, etcétera, etcétera. Toda esa relación muestra una faceta, pero para mí era totalmente desconocido. Yo quería juntarme con él y sucede que, ¿cómo se llama?, que además era jardinero en Dunbar Notes. Sorprendente. Tú comentabas aquí en la columna que un lector te preguntó qué tipo de persona era él, porque le había impactado un reportaje que había hecho sobre Hemingway, ¿no? O no sé si era sobre Hemingway, pero sí, que comenzaba
con esta frase, hace exactamente 50 años Ernest Hemingway se voló la tapa de los sesos en su casa de Ketchum. Así comenzaba el artículo sobre Hemingway, ¿no? Sí, y lo escribió desde la casa misma en Idaho. Y entonces yo me acuerdo de ese artículo, salió la tercera y lo pueden consultar en online, está en online. Y yo quedé impresionado. Es decir, tenía estas habilidades. De hecho, yo lamentablemente tengo una columna un poquitito corta y a veces se me hacen cortas, pero yo lo que quise hacer era una columna que en homenaje para él, es que como yo tenía estas dificultades para hablar de un amigo, le iba a pedir, ¿cómo se llama?, consejos a él, y entonces él me iba a enseñar cómo escribir una columna, pero que resultaba ser una columna que iba a ser sobre él. Claro. Ese juego, ¿me entiendes? Entonces se hizo corto el texto, no podía plantearlo en esos términos. Y entonces tenía esa extraordinaria habilidad. Cultivaba la amistad y la lectura y la escritura. Pero es curioso. Es decir, por ejemplo, él una vez me contó de que estaba haciendo este libro sobre la estadía de Ezra Pound en St. Elizabeth, que queda en Washington también, es un hospital psiquiátrico, en la cual un Ezra Pound, acusado de traición porque había apoyado durante la Segunda Guerra a Mussolini, ¿no es cierto?, había sido recluido en este lugar. Además que habían otros antecedentes, ¿no es cierto?, lo terminaron sacando de una universidad, Ezra Pound, por acoso hoy día serían acosos a estudiantes suyos, etcétera, etcétera. Y entonces había estado en esa circunstancia. Yo soy muy respetuoso de lo que hacen las personas. No sé cómo él llegó a confesarme, porque no era de las personas que confesaban mucho de las cosas. Que estaba trabajando, entonces tengo una vaga idea, sé a quién consultar, porque seguramente él habló para ver si realmente si prosperó esta idea, pero me parece que habría sido extraordinaria. Extraordinaria, imagínate. Un libro sobre Ezra Pound tiene que tratar si estaba efectivamente loco o no estaba loco, si estaba siendo censurado o no estaba siendo censurado. Sí, no sé. sería parte de libros que chilenos han escrito sobre Ezra Pound. Armando Uribe escribió un ensayo, sí, y Miguel Serrano también escribió a partir de una visita que le hizo a Ezra Pound. Entonces sería muy interesante encontrar ese texto y ver, y me imagino la misma lucidez y la capacidad de entrar en los autores, y seguramente le interesaba mucho Pound. Y Cristian, los dos personajes que tú mencionas, los conocía y era muy cercano, y muy cercano, que se llama Manuel. Sobre Miguel Serrano, que yo también los conocía, a los dos, y a Uribe, más a Uribe que a Miguel Serrano, pero tuviera las cosas que decía de Miguel Serrano, en el sentido de que había creado este mundo donde el mismo Miguel, de fantasía, en que Miguel Serrano era el rey o el príncipe, de alguna manera. Y entonces eso lo fascinaba a Manuel. Y bueno, Uribe también era un personaje muy extraordinario. Bueno, Juan Manuel Vidal es de esos espíritus libres que tanto nos faltan hoy día, en que la verdad es que, confesémonos, aquí no nos están escuchando a lo mejor en ninguna parte, pero hay una medianía un tanto desesperante. No sé si compartes eso, y que aparezcan estas flores extrañas y distintas en el jardín de la cultura chilena, y que se haya perdido una de ellas. Pucha caramba, qué tremenda pérdida, ¿no? Es tremenda. Ahora, me llama la atención porque el efecto. Es cierto que cuando la gente es joven y tiene un gran potencial, ¿no es cierto?, que se muera en una especie de accidente, yo creo que incide mucho. Quizás hay gente que descubre a este personaje, entonces siente la pérdida también. Y tiene mucho que ver, Cristian, con el hecho de que hemos estado viviendo, ¿no es cierto?, en pandemia, y el tema de la muerte no se trata. Eso es. Y entonces cuando afecta a alguien como vulnerable, una flor muy exquisita, ¿no es cierto?, y que no terminó por florecer,
uno siente ahí tanto más fuerte la muerte. Yo creo que hay algo de eso también. Pero hay un amigo mío y amigo de Manuel que me dijo, mira, Alfredo, cuando se producen estos cierres, al mismo tiempo con la muerte por un accidente, se cierra y queda una unidad. Queda una unidad. Que podría haber sido mucho más extenso, sí, pero queda una unidad y es muy fascinante ver, y por lo tanto yo creo que va a ser necesario recopilar todo este material de Manuel, ponerlo en disposición y estudiarlo. Desde luego que sí. Alfredo, yo te quiero agradecer. Bueno, tú mismo terminas al final tu columna diciendo, consuelo de historiador, me perdonarán, esto de que los muertos no mueren, siguen vivos, que un poco algo tiene que ver con lo último que estás diciendo, es decir, ¿dónde sigue vivo? En el terreno donde a él le había gustado seguir vivo, es decir, no, ¿me entiendes? No lo íbamos a encontrar en un matinal, ni en la vida social, no en los textos, en los libros, en esa pasión que cultivó con tanto rigor y con tanta seriedad, con tanta coherencia y sin complacencia, con gran coraje, diría yo, coraje intelectual, por decirlo de alguna manera. Sí, él era muy valiente. Sí, y así lo vamos a recordar. Sí, muchas gracias. Querido Alfredo, un gusto de haber conversado contigo en esta tarde. Gracias a todos los que nos están escuchando. Recordarles que nos acompaña Fundación Irarrázaval en sus 100 años. Todos los lunes conversamos con profesores de Chile desde Arica a Punta Arenas, en el Jardín. También seguros de Vida Cámara, búscalos en vidacámara.cl. Mañana vuelvo a abrir la verja de madera de este jardín y hoy día me alegro de que le hayamos podido rendir, aunque sea un pequeño pero sentido homenaje a Juan Manuel Vial, 49 años, periodista, escritor, traductor y crítico. Buenas tardes, Alfredo, y buenas tardes a todos ustedes. Buenas tardes. Es hora de cerrar la verja de madera del jardín, pero Cristian Warnken la volverá a abrir todos los días de lunes a viernes a las 20 horas en Radio Pauta, cuando comience de nuevo desde el jardín. Una presentación de Vida Cámara, empresa de seguros de salud y vida de la Cámara Chilena de la Construcción, y en sus 100 años, Fundación Irarrázaval.